Buenos días, los de Zoom, ¿sí pueden ver mi presentación? Sí, profesor. Gracias. Sí ven ahí, ¿verdad? Contenido. ¿Sí lo alcanzan a ver? Si no, ¿qué es ahí, verdad? Ok. Bueno, pues, buen día y no sé qué dudas tengan sobre lo que comentamos la clase pasada. Y si hay alguna, pues para poder resolverla. Entiendo que es historia. Digamos, vamos a ir conforme al temario que tiene la escuela. Ahorita vamos a terminar de ver España, pero trato de darlo lo más concreto y lo más importante para entrar posteriormente a lo que tiene que ver con el juicio de amparo, ya como tal técnicamente. Y pues a nivel práctico, ¿no? Que es lo importante. ¿Alguna duda de lo que se comentó? Bueno, pues estábamos hablando la clase pasada de las 7 partidas. Acá, como pueden ver, ya habíamos dicho que pues era un ordenamiento que constituye algo trascendente para esa época, porque se incluían principios también filosóficos de Roma, ¿no? Fue una creación legal de ese tiempo trascendente. Y aquí nos está indicando que la primera partida explicaba, entre otras cosas, lo que debía entenderse por derecho natural y derecho de gentes. ¿Alguna de ustedes me puede decir cuál es el derecho natural? ¿O qué entendemos por derecho natural? Dentro del estudio del derecho, cuando normalmente se inicia la carrera, se ve introducción al estudio del derecho y muchas veces ahí se hacen las diferenciaciones entre derecho positivo, derecho natural, derecho vigente. ¿Cuál es ese derecho natural? En esta época nos está indicando aquí que se estaba definiendo en esas 7 partidas, en la primera partida, que se entendía por derecho natural. Derecho de gentes, leyes, usos, costumbres y fueros. Pero el derecho natural, ¿qué es? ¿Alguna idea, ejemplo? ¿Qué entendemos por esto? El derecho natural lo tenemos todos desde que nacemos. Ok. ¿Alguna otra idea? Ok. Algo, digamos, o sea, sí podría ser, porque ahora lo podemos entender como un derecho humano, ¿no? La Constitución ya consagra lo que son derechos humanos y no garantías individuales desde la reforma constitucional que se vino dando. Aquí el derecho natural, pues su misma característica de natural nos puede dar más luz, ¿no? De lo que implica. Propiamente, lo que tiene que ver con temas de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia, pues eso tiene que ver con lo natural. Un derecho natural, por ejemplo, el nacimiento, también podríamos decir que es un derecho natural. Pero en el caso del derecho a la salud, puede ser que alguna autoridad vulnere ese derecho, que es un derecho que está reconocido en la ley. Y es un derecho que al ser vulnerado por la autoridad, pues no se estaría dando, estaría condicionado a que esa autoridad cumpla, ¿no? Con su deber legal de reconocerlo o de respetarlo. Entonces, por derecho natural entendemos
simple y sencillamente las cosas que se dan en la naturaleza y que son una regla, pues para el mundo, ¿no? El nacimiento sí lo es, evidentemente, independientemente de que ahora se han venido dando a discusión nuevamente el tema del aborto, lo que ha declarado la Corte, que son inconstitucionales las normas que criminalizan esta conducta, ¿no? Pero derecho natural prácticamente lo reconocemos porque es algo estático, es algo que no cambia, que está dado por la naturaleza. En las clases de introducción al derecho normalmente lo pintan como una línea recta, ¿no? Algo que no es dinámico, algo que no cambia. En comparación al derecho positivo, ¿cuál es el derecho positivo o cómo lo podemos definir o ejemplificar? Son los derechos del Estado. Ok, el que pasa por un proceso de creación, ¿no? Y ese derecho estaba representado por una línea con curvas, ¿no? O con ondas, porque es dinámico, porque tiene altas, tiene simetrías o digamos, las ondas representan un cambio. Y justamente así se da en el proceso de creación y lo vemos muy constantemente cuando se reforman leyes, cuando se crean nuevas normas, se derogan o se abrogan los mismos códigos o las mismas legislaciones. Y entonces vemos que hay derecho positivo vigente y derecho positivo no vigente y simple y sencillamente es dado por el transcurso del tiempo, ¿no? Un derecho positivo no vigente, por ejemplo, es la ley de amparo anterior a la reforma de junio del 2012, ya no está vigente y la actual ley de amparo, pues sin duda es un derecho positivo totalmente vigente. Nos habla del derecho de gentes que, bueno, regulaba situaciones de esa época, las leyes, los usos, las costumbres y fueros. En este caso, leyes, pues eso es algo que aplica a nuestro sistema jurídico actual. Los usos, las costumbres, que también son fuente del derecho. En el caso, por ejemplo, usos y costumbres, está más enfocado al tema de pueblos indígenas, ¿no? Ellos tienen determinados usos, costumbres que tienen que ser respetados por la legislación. Incluso, pues hay tribunales que deben estar especializados en ese tipo de temas, ¿no? Indígenas, que incluso deben, la autoridad, ser respetuosa de los dialectos, ¿no? Tener traductores en el área, cuando en un proceso civil o en algún otro penal se ve involucrada una persona indígena, se tienen que nombrar traductores, ¿no? Si es que no habla lo que es el español. Entonces, eso es lo que debe respetarse y en esta primera partida es lo que estaba estipulado. Después nos dice que en la segunda se reguló derecho político, cuyo principio imperante era la soberanía, y que ésta residía en la persona del monarca por derecho divino, reputándose al rey como vicario de Dios con el poder sobre sus súbditos. Es decir, el rey era impuesto por Dios, ¿no? Y eso era pues un principio o algo que se tenía que respetar en ese tiempo, y tiene que ver también con el concepto de soberanía, incluso a nuestros tiempos, ¿no? ¿Qué podríamos entender por soberanía? Es un tema, pues más que nada, que se ve en política, en teoría del Estado. ¿Qué es la soberanía? ¿Quién más está? A ver si me escucha. Alex Nava. Sí, profesor. ¿Nos podrías dar alguna idea o concepto de soberanía? Pues puede ser alguna autoridad de algún poder político
o el gobierno propio de un pueblo. Ok, sería un ejemplo. Muchas gracias, Alex. ¿Alguna otra idea? Es la autoridad del Estado. Es La autoridad la autoridad del Estado. Ok, sí. Y efectivamente, pues, a través de esa soberanía se implementan autoridades, ¿no? Tanto internas como externas. Hay un doble concepto, la soberanía interna y la externa. La interna, pues, evidentemente es el Estado, la autoridad que nos rige y que obviamente tiene competencia en diversas áreas, ¿no? Y esa autoridad, pues desde luego siempre tiene que ser autónoma, tiene que ser también en algunos casos imparcial, como en los casos judiciales o en el régimen jurídico, pues los jueces, magistrados o los que resuelven temas como que otros pudieran ser un presidente de una junta que tiene que ver con actividad laboral o administrativa, pues son autoridades imparciales, pero hacen cumplir la ley. Y la soberanía externa, pues tiene que ver con la independencia que tenemos como país, como Estado, con esos elementos, territorio, población, gobierno, ante otros países, ¿no? Somos autónomos, tenemos un orden jurídico propio, una población también con características determinadas, gobierno y territorio totalmente delimitado. Y somos autónomos, no puede llegar otro país e imponernos una normatividad, ¿no? Que no rija o que no sea aplicable a nuestra población, que se da muchas veces o en los temas actuales a través de las guerras, la imposición de la fuerza de otro país, pues sí, ¿no? Pero pues es donde ya viene incluso a ser válido otros temas, tratados internacionales, lo que establezca la ONU, etcétera. Entonces, prácticamente esa es la soberanía o son las clases de soberanía que tenemos. Y bueno, pues acá actualmente esa soberanía reside también en la autoridad política máxima, que es el presidente de la República como representante de nuestro Estado. Y finalmente, en el inciso C vemos que las demás partidas pues regulaban cuestiones como las que ya veníamos comentando, ¿no? En las anteriores legislaciones, temas de derecho procesal, materia civil y también penal. Después tenemos acá la novísima recopilación de leyes de España. Es otro ordenamiento que se dio en esa época y reguló diversas materias. No se le puede considerar, dice acá, como un código procesal, porque en realidad pues regulaba muchas otras materias, ¿no? Tenemos acá que regulaba no solo el área civil, sino también penal, también el área de comercio, es decir, regulaba todo esto, ¿no? En conjunto. Y en sus 5 tomos, pues trató cuestiones de la Santa Iglesia y sus derechos, el rey y su casa, la jurisdicción a través del Supremo Consejo de Castilla y audiencias. También trataba cuestiones sobre los vasallos y los pueblos, eso ya en el tomo 3, sobre ciencias, artes, oficios, comercio, moneda y minas. Tomo 4. Y finalmente sobre contratos, obligaciones, testamentos, herencias, juicios civiles, delitos y juicios criminales. ¿Qué podemos comentar de esto? Bueno, si nosotros analizamos todas estas legislaciones o todos estos antecedentes, ¿qué vemos sobre el juicio de amparo o qué relación tendría con el juicio de amparo? Ustedes logran observar que esto tenga relación
con nuestra institución del juicio de amparo, porque son antecedentes y lo que buscamos a través de lo que ha surgido en España, pues es diferenciar, ¿no? Y ver si efectivamente hay rasgos de que en esa época y en este país se instituyera una institución pues similar, ¿no? O si no similar, pues más o menos con rasgos a nuestro juicio de amparo. Mencionamos varias ya legislaciones o ordenamientos, como se les llamaba en esa época, pero de esos ordenamientos que hemos visto, algunos se asimilaría al juicio de amparo. Dice este último párrafo que la reseña acerca de los principales ordenamientos que integraron el derecho positivo español de esa época nos conduce a la conclusión de que hasta antes de la Constitución de Cádiz de marzo de 1812, no se consagraron a título de derechos públicos subjetivos las fundamentales potestades libertarias del gobernado frente al poder público, radicado en la persona del rey y emanado de su autoridad. Por lo tanto, se carecía de un verdadero derecho oponible a la actividad de las autoridades, sin que existan rasgos, antecedentes o precedentes históricos de nuestras garantías individuales. Entre paréntesis pongo derechos humanos, que es lo que actualmente está en la Constitución, ¿no? Pero prácticamente este párrafo nos dice que de este análisis no se desprende algo que sea similar a garantías individuales, como anteriormente lo conocíamos. Sí había derechos consagrados, pero si se dan cuenta, están más enfocados a ciertas materias, ¿no? A la civil, a la penal. Por ejemplo, aquí en la última legislación o ordenamiento analizado nos habla de contratos, de testamentos, que son temas más, digamos, procesales, ¿no? Pero como tal, derechos subjetivos no lo sabía. ¿Cuál es un derecho subjetivo o por qué es subjetivo un derecho? ¿Cuál podemos considerar ese derecho subjetivo y que al final, como dice acá, pueda ser oponible a la actividad de las autoridades? ¿Cuál sería un derecho subjetivo? Público subjetivo. Un derecho humano sería un derecho público subjetivo. Por ejemplo, la vida, se hablaba hace rato de la vida, sería un derecho público subjetivo. La vida, la libertad, pues sí, ¿no? Al final, público porque ha sido reconocido por el Estado y es oponible a todos, ¿no? El respeto a la vida, a la libertad está en la Constitución. Subjetivo porque, pues, evidentemente le corresponde a una persona, a un sujeto. Cada sujeto tiene ese derecho público, subjetivo, que es oponible a terceros, y por terceros entendemos tanto a otros individuos de su misma categoría política como a la misma autoridad. En México no está permitida la pena de muerte. Eso iría en contra de la misma, de lineamientos o estipulaciones de la Constitución, ¿no? Derecho a la salud, todo lo que podemos conocer como derechos humanos, pues son derechos públicos subjetivos, reconocidos. Y bueno, eso es lo que implicaría hablar de los antecedentes de España. Posteriormente tenemos Inglaterra, también de una forma, pues digamos, lo más sencilla, lo más resumida. Otro país totalmente diferente, y nos dice acá que el punto importante de Inglaterra es que ahí se proclamó con total claridad y puntualidad lo que es la libertad humana
y su protección jurídica. Acá se protegió este derecho fundamental y fue hasta el siglo XIII que estos personajes que eran conocidos como los varones ingleses del gobierno, pues obligaron al rey Juan Sin Tierra a firmar un documento privado y político que era base de esos derechos y libertades de Inglaterra, y a través de esto pues se originaron varios derechos, ¿no? Garantías constitucionales en diversos países, principalmente en América. Y ese documento que se originó, que los varones ingleses obligaron al rey a firmar, se denominó la Magna Carta o la Carta Magna. Es lo mismo, ¿no? Y acá vemos nuevamente pues una clasificación. Nos dice y nos habla aquí en Inglaterra que tenía 79 capítulos. Es decir, era extenso, ¿no? Y había diversas garantías, entre ellas las que estaban prometidas a la iglesia, que era un factor o un poder fáctico de esa época, al igual que actualmente, poderoso, ¿no? A los varones, a los freeman, que era la gente libre de esa época, y al resto de la comunidad. El presente más importante de la Carta Magna Inglesa es el marcado con el número 46. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ese artículo 46 pues tiene un antecedente de nuestra Constitución, que son los artículos actuales 14 y 16, ¿no? Aún con las reformas que han sufrido. Y este número 46 pues tenía reconocidas diversas garantías. La más importante es la de legalidad, que la observamos en esos actuales artículos, y se establecía que ningún hombre libre podía ser arrestado o privado de sus propiedades, sino mediante juicio de sus pares y por la ley de la tierra. Tengo acá, entre paréntesis, ley previamente establecida y garantía de audiencia. Esto en realidad nos dice que nadie podía ser privado de la libertad, como lo dice el artículo constitucional. ¿Alguien tiene por ahí su constitución? O podríamos buscar el artículo 16, 14 y 16 constitucionales. ...14 y 16. ¿Ya alguien lo tiene? El 14, ¿qué nos dice? A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posiciones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes que previas a las tribunales. Ok, hasta ahí. Yo creo que ese es el que más se asemeja a esta parte, ¿no? Del 46 de la Carta Magna Inglesa, porque nos está hablando prácticamente de lo mismo, de la privación de bienes, posesiones, derechos. Nadie puede ser sujeto a esto sino mediante juicio previamente establecido, ¿no? Y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y justamente por eso, aquí entre paréntesis, tratando de adecuar o encuadrar esto a la actualidad, pues se deben cumplir o observar dos cuestiones. La ley previamente establecida y está inmerso aquí la garantía de audiencia, ¿no? Esta parte que nos dice que nadie puede ser arrestado o privado de sus propiedades sino mediante juicio de sus pares. Eso es sino mediante juicio de la autoridad competente de esa época. Los pares eran los que aplicaban la ley, lo que se podía denominar como jueces o autoridades
para que se hiciera valer pues un procedimiento. Y por la ley de la tierra, ¿no? La ley de la tierra eran las costumbres, lo que en esa época se tenía que aplicar como vigente, y actualmente pues es la ley previamente establecida, ¿no? Lo que regula nuestro actuar o la actividad de las personas o gobernados. Previamente, o más bien con esto, ¿qué podemos observar? La garantía de audiencia, porque al ser una persona sometida previamente a ser arrestado o privado de su libertad a un juicio, pues tenía que ser escuchado. Por eso nos dice aquí, no podría ser arrestado o privado de sus propiedades, sino mediante juicio de sus pares. Al establecer la institución de que debía enfrentar un juicio, pues tenía que ser escuchado, como ahora, ¿no? La garantía de audiencia, ¿qué implica? ¿Qué entendemos por esa garantía de audiencia? Y es importantísimo porque si en ese tiempo ya se había instaurado, reconocido este derecho, pues actualmente es importante saberlo y conocerlo, porque en todo procedimiento judicial legal, en un nivel práctico, tiene que ser respetada esa garantía de audiencia, si no, no sería un proceso legal. Al no ser escuchado la parte interesada o el procesado en materia penal, el demandado en una materia civil, esa garantía de audiencia es importantísima. Pero ¿qué entendemos por esa garantía de audiencia? ¿Qué implicaría cuando alguien va a un juicio? Que una persona no puede ser declarada culpable sin antes haber sido escuchada. Ok. Y sin antes haber sido disculpen de tal delito o de tal acusación. Perfecto, así es. Es decir, tenemos que ser oídos, ¿no? Dirían en materia legal, oído y vencido en juicio. Y que ahí hay algo importante, ser escuchado, ¿no? Como su nombre lo indica, garantía de audiencia, ser escuchado. Pero ¿qué encierra ese ser escuchado? ¿Cómo somos escuchados? Ahí hay otra idea importante en lo que se comenta. Pruebas, ¿no? Ofrecimiento de pruebas. El ofrecimiento de las pruebas está dentro de la garantía de audiencia. A través de ellas acreditamos, ¿no? Nuestra postura legal, estamos siendo escuchados. ¿Y qué otra cosa incluye esta garantía de audiencia? Que al ser un derecho trascendente importante, la Corte, la Suprema Corte, ha establecido qué incluye o qué se desprende de esa garantía de audiencia. Y uno de esos derechos es el derecho a ofrecer pruebas, así lo ha dicho la Corte. La garantía, dentro de la garantía de audiencia está el derecho al ofrecimiento de pruebas. ¿Qué más? Si ustedes han llevado materia procesal civil, no sé si ya estén cursando esa materia o ya la llevaron, cuando ustedes observan el trámite de todo procedimiento, ¿qué más se desprendería de un proceso para poder decir he sido escuchado en un juicio hasta antes de que el juez dicte la sentencia, ¿no? ¿Cuál sería otra característica o otra garantía? Porque así ha dicho la Corte, las garantías que están inmersas en la garantía de audiencia son tales. ¿Qué otra se les ocurre? Y es algo que está saliendo aquí de los antecedentes, ¿no? Se reconoce ya esa garantía de legalidad, de ahí se está desprendiendo la garantía de audiencia y lo llevamos a un plano más actual, ¿no? Práctico. Derecho a ofrecer pruebas, ¿cómo garantizamos ese derecho de audiencia en un procedimiento? Es decir, para que yo sea escuchado, si alguien ya me demandó alguna acción, petición, ¿cómo me entero? ¿Cómo me entero para que el día de mañana esa autoridad que está conociendo del procedimiento me pueda oír? ¿Tiene que estar notificado?
Ok, notificación, ¿qué más? Un citatorio, exactamente. Son esas cuestiones que ustedes me comentan, son medios de comunicación procesal, técnicamente ya en un proceso. Y sí, están en lo correcto, porque ese es el medio para que la persona se entere. Pero específicamente es el llamamiento a juicio, que es el emplazamiento, a través de estos medios, ¿no? Que son medios de comunicación procesal. En un juicio, la forma en la que yo me entero, en este caso civil, pues es un emplazamiento. O bien citatorio, también es la forma, ¿no? Cuando previamente se tiene que agotar la conciliación. En materia penal también hay órdenes de comparecencia, podría ser. Las órdenes de aprehensión, pues también sería un medio coercitivo para que la autoridad mande o presente a la persona, a la audiencia que se requiera, ¿no? Pero entonces, otra garantía inmersa en la audiencia o el medio para que eso se haga efectivo, pues es el llamamiento al juicio, para que se entere. Si no se entera la persona, pues evidentemente se vulnera la audiencia, la garantía de audiencia. Las autoridades federales, por ejemplo, en un procedimiento cuando nos hablan de que no se le llamó a juicio a la persona o no se le emplazó adecuadamente, pues prácticamente se conceden los amparos por violación a la garantía de audiencia. Al demostrarse que la persona fue mal notificada, que fue emplazada en un domicilio que ni siquiera existe, pues se vulnera, ¿no?, la garantía de audiencia y se concede en esos casos un juicio de amparo para que se reponga todo el procedimiento, se deje sin efectos todo lo que se pudo actuar y se vuelva a iniciar desde el emplazamiento. Más o menos un ejemplo para dar más luz de esto. Supongamos en los juicios mercantiles, ¿no? Los juicios mercantiles, pues tiene que haber también un emplazamiento. Si hablamos de un juicio ejecutivo mercantil, la autoridad tiene que llamarle al deudor, al demandado, le tiene que requerir un pago y en ese momento lo tiene que emplazar. Bueno, más o menos las reglas del procedimiento, ¿no? Pero si ese demandado no paga al momento de que la autoridad le requiere ese adeudo, el pago, es emplazado al juicio y al mismo tiempo la ley permite que en ese momento se le embarguen bienes para garantizar la deuda que tiene con el actor. Se embargan los bienes, se sigue el procedimiento y si no paga, pues ese embargo se vuelve aún más peligroso, porque imaginen si embargan una casa, pues esa casa en determinado momento del procedimiento, cuando haya sentencia, va a ser objeto de un remate, es decir, que se saque a venta judicial, o bien va a ser objeto de una adjudicación, ¿no? Que el acreedor o el actor del juicio se la puede adjudicar o se la puede quedar prácticamente. ¿Por qué? Porque no se le pagó y obviamente esa propiedad, al haber sido embargada por la autoridad con las facultades competentes, puede ser adjudicada, se la puede escriturar, ¿no? La puede poner a su nombre para darse por pagado con eso. Obviamente, para que esto suceda, pues se tiene que llevar todo trámite previo, un avalúo para ver cuánto es lo que vale la propiedad, si es que esa propiedad está garantizando el monto de la deuda, etcétera. Pero a lo que voy con esto es que cuando todo eso no sucede, no se llama al procedimiento a esta persona, pues se le vulnera la garantía de audiencia, ¿no? Y por medio del juicio de amparo, que es nuestra materia, se puede nulificar todo el juicio y se deja sin efecto todo, ¿no? Audiencia de pruebas, se deja sin efecto el embargo, se deja sin efecto la venta judicial, o sea, el remate, se deja sin efecto incluso la escrituración que se haya podido hacer en su momento, porque no fue escuchado. Y la Corte ha dicho esta garantía es de las más sensibles, ¿no? Porque repercute en todo el procedimiento y a través de ella, si no se respetó, se dejan inválidos los procedimientos, aun cuando un juez haya dictado una sentencia.
¿Alguna duda sobre esto que comentamos? Pregunta, comentario. Bueno, dice acá, posteriormente se creó otro estatuto en Inglaterra que consolidó todas las garantías estipuladas, que se llamó la petición de derechos, ¿no? Petition of Rights, que fue expedida por Carlos I. Es decir, todo lo que contemplaba la Carta Magna fue consolidado ahí para unificar, ¿no? Algo así como, supongamos lo que sucedió con el Código Nacional, las legislaciones de diversos estados procesales, pues se unificaron con la reforma, ¿no? En el sistema acusatorio. En la época de Carlos I. Sí se ve ahí, ¿verdad? También se creó en Inglaterra en esa época lo que se llama habeas corpus. ¿Alguien ha escuchado esta institución? El habeas corpus. ¿Y a qué se refiere? ¿O qué idea tienen de lo que es el habeas corpus? ¿Qué es habeas corpus? ¿Alguien podría buscar el significado de ese término? A ver si alguien lo encuentra. Por ahí nos da, creo que una definición. Ajá, a ver. Sí, adelante. Acá en el salón de clases, primero. Ok. Ok. En Zoom, no sé quién abrió su micrófono. Adelante. Procedimiento especial para que personas detenidas ilegalmente pasen directamente a disposición judicial. Ok. A ver. Perfecto. Pero un significado del término, a ver si alguien lo puede encontrar. Es decir, esa parte habeas, ¿qué es habeas y qué es corpus? Y conjuntamente, ¿qué significa? Yo encontré que Sí. habeas es que tengas y corpus, cuerpo. Ok. Y acá, por ejemplo, tenemos que es una expresión latina que significa literalmente que tengas tu cuerpo, pero que también podemos traducir como cuerpo presente. Y por ahí comentaban, ¿no? Casi las tres definiciones o las tres ideas que se dan tienen que ver con el tema de detenciones, ¿no? Acá en la lámina vemos que era un procedimiento consuetudinario que permitía someter a los jueces el examen de órdenes de aprehensión ejecutada y la calificación de la legalidad de sus causas. Fue elevado a la categoría de ley en el año de 1679. Entonces es prácticamente una institución que garantiza mediante un procedimiento que un juez pueda analizar, ¿no? La legalidad de ciertos actos. Y vemos que prácticamente son actos encaminados al derecho criminal o al derecho penal. Detenciones, aquí se nos habla de órdenes de aprehensión y la calificación de esa legalidad.
Cuando ustedes analicen o puedan buscar algún antecedente de esta institución que es el habeas corpus, se van a dar cuenta que surgió de un caso, no recuerdo ahorita el nombre de las personas que en esa época fueron detenidas, pero en Inglaterra justamente esta institución surgió porque esas personas fueron detenidas y alegaban ante las autoridades de esa época que tenía que ser revisada, ¿no?, la causa de su detención. Entonces, a partir de ese caso, se reconoció el habeas corpus, es decir, la autoridad determinó que se tenía que revisar la causa por la cual estas personas habían sido aprehendidas, ¿no? Se les había ejecutado esa orden de aprehensión. ¿Qué podemos ver acá o actualmente esto a qué se parece en nuestro sistema jurídico mexicano? Cuando alguien es detenido por ejemplo, en algún retén o en alguna persecución o con motivo, como dice aquí, de una orden de aprehensión, ¿qué sucede? Probablemente la persona ya sabe de qué se trata, ¿no? Sabe que estaba metida en algún problema, en algún tema de delincuencia, y puede saber más o menos el antecedente, las causas del porqué. Pero puede ser, y ha habido casos en los que se ejecutan órdenes de aprehensión contra personas equivocadas. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer esa persona? O como abogados, ¿qué haríamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Tendría forma de defenderse o no? Hasta que la autoridad determine su situación jurídica o lo que va a pasar con él, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta hipótesis? Que tiene que ver, pues, con el tema penal, ¿no? Orden de aprehensión o detención arbitraria. Incluso, por ejemplo, ustedes recordarán que hace años este tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, que tiene que ver con detenciones arbitrarias, tiene que ver con algo que se llama desaparición forzada, lo que se llama en la teoría el derecho penal subterráneo, ¿no? La forma en cómo el Estado aplica, digamos, la ley de forma arbitraria para realizar desapariciones, ¿no? En este caso, por medio del ejército. Ese es un derecho penal subterráneo, algo que aplica el Estado de forma, ¿cómo llamarlo? De forma furtiva o de forma secreta, ¿no? Para que nadie sepa qué es lo que pasó ahí. Y como este tipo de casos o de temas, pues hay muchos. Está el caso Rosendo Radilla, que tiene muchísimos años, sobre el cual la Corte también ha establecido precedentes, y ese caso tiene años. Es un caso de un señor que desapareció también por parte del ejército y se presume que desapareció por componer corridos en contra del gobierno. Entonces de ahí viene surgiendo todo esto de desapariciones forzadas, órdenes de aprehensión sin fundamento. Pero ante eso, ¿qué aplicamos o cómo nos defendemos, ¿no? No solo como ciudadanos, sino cómo defendemos también como abogados cuando se nos plantea un caso de estos. ¿Qué se les ocurre? Porque en esa época pues estaba el habeas corpus, ¿no? Que es un procedimiento que sometía a jueces, aquí nos dice a jueces,
el examen es el examen de las órdenes de aprehensión. Pero actualmente no solo puede ser un juez el que libre una orden de aprehensión, puede ser otra autoridad, la misma policía, ¿no? De investigación, o los policías judiciales cuando hacían detenciones arbitrarias y también se consideraban desaparecidos. ¿Cómo nos podemos defender de eso? Ahí donde está. ¿Alguien de Zoom que nos pueda dar algún ejemplo? Bueno, voy a preguntarle a Wendy. ¿Sí nos escuchas, Wendy? Sí, profesor. ¿Alguna idea de esto que se está preguntando? ¿Cómo nos defendemos ante una detención arbitraria? O no solo arbitraria, sino incluso a través de una orden de aprehensión que haya emitido un juez. ¿Cómo nos defenderíamos? A ver, Olivia, ¿sí nos escuchas, Olivia? Sí, profe. Sí soy yo, ¿verdad? ¿Algún ejemplo, Olivia? Creo que no. ¿Por acá? ¿Tendrían alguna idea? Ok. Ujú. Exactamente. El juicio de amparo sería la opción, ¿no? Legal para saber qué está sucediendo con esa detención. Y digo saber porque muchas veces efectivamente no se tiene información, o bien, si sabemos que fue por la ejecución de una orden de aprehensión, pues sería con la finalidad de que se analice la forma en cómo fue emitida esa orden de aprehensión, ¿no? Si cumple con los requisitos de ley, si fue emitida por una autoridad competente. Son pues varias las situaciones que se tienen que analizar. Pero también puede ser, como les comentaba, que sea una cuestión que no tiene que ver con una orden de aprehensión, sino con una desaparición forzada, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Si alguna persona, o cuando escuchamos en las noticias que tal pues tal joven o tal chica desapareció en algún lugar, denuncian, ¿no? Normalmente es lo que se sabe, se denuncia la desaparición de la persona. Pero podríamos acudir al juicio de amparo. Porque acá, bueno, en esa época se nos habla de órdenes de aprehensión ejecutadas y la calificación de la legalidad de sus causas. Es lo que comúnmente pasa también en nuestra actualidad, el tema penal. Aprenden a alguien, un juez ordenó esa aprehensión y por medio del amparo podemos analizar, ¿no?, la legalidad de ese acto. Pero si alguien desaparece, independientemente de denunciar esa desaparición, ¿podríamos acudir al juicio de amparo? Sí, porque los familiares lo pueden tramitar. Ok, pero ¿bajo qué argumento? ¿Cuál sería el argumento de
de un juicio de amparo, porque, digamos, al estar desaparecido, los mismos familiares son los únicos que podrían hacer la gestión, ¿no? Tanto en la fiscalía, ellos denuncian, proporcionando datos de identificación, fotografías, pero el amparo, ¿como por qué? ¿Contra qué me amparo? A ver, Marjorie, ¿sí nos escuchas? Sí, profe, pero no sé. Creo que voy de... Ok. Candy. Candy, ¿sí nos escuchas? ¿Por qué no está? ¿Cómo ven? ¿Se podrá o no? ¿Qué se imaginan o qué les viene a la mente? Por ejemplo, el juicio de amparo, yo creo que esa es la idea principal, ¿no? Independientemente de que lo veamos más adelante, ¿qué es el juicio de amparo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué protege? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? ¿Alguna idea? Ok, ¿otra idea? Los derechos, ok, sí. Es como la idea más central, ¿no? O la idea medular, protección de derechos humanos. Porque hay otros derechos, por ejemplo, procesales, que bueno, los tenemos que hacer valer mediante las instituciones correspondientes, ¿no? Pero aquí la idea es protección de derechos humanos. Entonces, si una persona desaparece, no solo como producto de una orden de aprehensión, sino que la desaparición, pues, evidentemente no sabemos cómo fue o por qué, pero supongamos o vayamos al tema este de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Se podría tramitar un juicio de amparo? Sí, que incluso se hizo, ¿no? Se hizo el juicio de amparo, por ahí están los antecedentes. Y el resultado de ese procedimiento juicio de amparo creo que incluso fue la creación de un comité o de una, no recuerdo ahorita el nombre, pero era un tribunal para conocer la verdad o algo así se denominó. Porque evidentemente se han hecho búsquedas y no se sabe con exactitud qué es lo que ha pasado. Hasta la fecha han ido dando ya como noticia, ¿no? Avances, etcétera. Pero el juicio de amparo se podría tramitar, pues evidentemente argumentando vulneración al derecho a la vida, ¿no? No se sabe dónde está la persona, no se sabe si está corriendo peligro, riesgo la vida, derecho incluso pues al tema de integridad física, a su persona, y no se sabe si esa desaparición la originó una autoridad, porque eso es algo muy importante. El juicio de amparo, doctrinalmente o históricamente, es procedente contra actos de autoridad. Únicamente, ¿no? Así venía siendo considerado. En la actual reforma, el juicio de amparo procede contra actos de particulares, que es algo también interesante que vamos a ver, y que la reforma instituyó como algo novedoso, ¿no? Que un juicio de amparo pueda proceder contra un particular.
Pero entonces el juicio de amparo, pues sí podría tramitarse por una desaparición forzada, argumentando que se desconoce el paradero y probablemente eso pudo ser producto de la ejecución de una orden de autoridad, ¿no? No se sabe cuál. Y va también contra, por ejemplo, el ejército, ¿no? Como una autoridad del ámbito castrense, y que hay presunción de que probablemente lo haya originado pues este tipo de autoridad. Pero es posible entonces, por medio del juicio de amparo, proteger también ese derecho cuando una persona ha sido desaparecida, ¿no? Y la autoridad de amparo pues realiza incluso otras búsquedas u otras actividades que una fiscalía no realiza. La fiscalía, bueno, se abocará a la búsqueda, ¿no? Y muchas veces con esas cuestiones adversas de que tienen carga de temas, de asuntos, no es el único y no es la única desaparición. Pero vaya, un juez federal pues tiene otras funciones, tiene otra, ¿cómo llamarlo? Tiene otra fuerza, ¿no? El promover un juicio de amparo ante un juez federal que denunciar una desaparición en una fiscalía. Porque un juez de amparo pues va a ordenar la búsqueda y va a girar oficios a diversas autoridades también para que se aboquen a esa búsqueda. Y va a girar oficios también a autoridades no solo para que busquen, sino para que informen si saben del paradero. Por ejemplo, si estamos hablando de que es una desaparición, a lo mejor se tuvo la idea o el conocimiento de que se pudo ejecutar una orden de aprehensión, pues a lo mejor el juez federal lo que va a hacer es girar un oficio a una autoridad de un cerezo, ¿no? Al director de un cerezo, para que informen si ahí se encuentra recluido con motivo de una orden X persona. Podrá girar oficio a la autoridad militar, si es que la persona a lo mejor era algún militar, ¿no? Activo de la Sedena. Vaya, son muchas las acciones que se hacen a través del juez federal. Y si esto no sirve, pues se puede ir brincando de autoridad. ¿Qué es lo que seguiría? Pues el amparo como una institución interna de México puede llegar a producir otro tipo de procedimientos como tramitar un tema ante la Corte Interamericana o ante la Corte de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, luego la Corte Interamericana, y llegar incluso a temas internacionales como producto de alguna incluso indemnización, ¿no? Para la familia que no encuentra pues a la persona desaparecida. Y es algo que pues también hemos observado en este caso que yo les comento de Rosendo Radilla, que fue esta persona que componía corridos y fue desaparecida. Se determinó por parte de una instancia internacional que se indemnizara a los familiares y que aún así se continúe con la búsqueda, porque después de tantos años no se sabe qué pasó. Pero nos damos cuenta entonces cómo este habeas corpus, y acá nos dice el último párrafo, a diferencia de la Carta Magna que contiene meros derechos declarados, como lo veíamos, el habeas corpus, o rights of habeas corpus, implica ya un derecho garantizado, puesto que no se concreta a enunciar garantías individuales, sino que se traduce en un procedimiento para hacerlas efectivas, en relación con la libertad personal contra las autoridades que la vulneren. Así concluimos que los distintos cuerpos legales ingleses relativos a los derechos del hombre son un antecedente histórico de nuestras garantías individuales, derechos humanos actualmente, y de igual forma, en el habeas corpus descubrimos un precedente directo del juicio de amparo.
Entonces, Inglaterra es importante y es interesante porque a través de esta institución del habeas corpus encontramos, aquí sí, a diferencia de España, pues un antecedente muy similar, ¿no? Al juicio de amparo, aunque a través del habeas corpus únicamente eran cuestiones de órdenes de aprehensión y calificación de su legalidad, pues en el juicio de amparo está inmerso esto y muchas otras, ¿no? Muchas otras garantías o derechos. ¿Cuál sería la diferencia entre una garantía individual anteriormente consagrada en la Constitución y un derecho humano? ¿Han llevado alguna materia anterior a amparo de derechos humanos o relacionada con esta? No. Okay. Y no se planteó o no se preguntó cuál es la diferencia entre una garantía individual y un derecho humano. ¿No lo recuerdan o cuál es la idea? ¿Cuál es una y cuál es otra? ¿O son lo mismo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Gerardo? Buenas tardes. Los derechos humanos son derechos a favor de las personas, como derecho al trabajo y qué otros, derecho a la salud, etcétera. ¿Sí Sí. me explico? Sí. Mientras que las garantías, ¿vale? Las garantías. Las garantías individuales son prerrogativas a favor de los gobernados por parte del Estado. Ok. Ahí, por ejemplo, en lo que tú comentas de un derecho humano, das como ejemplo el derecho al trabajo o el derecho a la salud. Pero al final, eso está reconocido por el Estado también, ¿no? Digamos que no hay como un punto o un rasgo que nos permita diferenciar entre uno y otro. ¿Cómo podríamos aclarar o puntualizar mejor esta idea de derecho humano y garantía individual? Porque actualmente pues ya sabemos que nuestra Constitución contempla lo que son derechos humanos, o se instituyó, ¿no? Desde el artículo 1 de la Constitución, el reconocimiento a los derechos humanos. Y no recuerdo si también la Constitución ahí mismo maneja sus garantías individuales. Me parece que sí, en el mismo rubro. Pero lo nuevo, lo que se determinó en la Constitución es derecho humano. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, Sí. un ejemplo simple podría ser la garantía individual de seguridad jurídica contra el derecho humano a la educación. Ok. La garantía individual de seguridad jurídica está asentada en una relación jurídica de subordinación por parte de los gobernados contra el Estado. Es decir, el Estado proporciona la garantía de seguridad jurídica para evitar que se violen, que se cometan actos arbitrarios de autoridad por obra de una relación jurídica de subordinación desde el Estado hacia los gobernados. No sé si me Sí. explico. Sí. Mientras que el derecho a la educación
pues es un derecho consagrado en la, ¿cómo se dice? En la ¿Cómo se Constitución. llama? No, ¿cómo se llama el documento? Carta de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ok. en virtud de que todas las personas merecen una educación, tienen derecho derecho a una educación. Sí. No sé si se entienda la idea en resumen. A ver qué opinan los demás. Con el ejemplo que nos da Luis Gerardo, estaríamos o tendríamos claro la diferencia entre un derecho humano y una garantía. Por acá, ¿sí o no? Ok. Yo tengo que los derechos humanos son reconocidos por las leyes y las garantías individuales en el caso son otorgados por la ley. Ok. ¿Alguien más de los que está en Zoom? ¿Alguna idea? Profe, podría ser que Sí. pues sería como tal la esencia jurídica en cuestión de los derechos humanos y en cuestión de las garantías, pues podría ser como el instrumento jurídico que ya de por sí está establecido en la ley. Ok, sí. Ya va siendo un poquito más claro, ¿no? Efectivamente, vaya, los derechos humanos, digamos que para ubicarlos, tenemos que acudir a sus características, ¿no? Y una de sus características es que son universales. Todo derecho humano es universal. Por ejemplo, y desde los más básicos, los de primera generación, porque hay una clasificación de derechos humanos. Primera, segunda, tercera generación. Habrá hasta cuarta generación en países que ya se vayan concretando en las leyes, ¿no? Pero esa característica de universalidad de los derechos humanos es muy importante porque nos está diciendo que pues deben estar presentes en todo el mundo prácticamente, ¿no? De primera generación, la vida, ¿no? Yo creo que es de lo más importante. La libertad, como hablábamos aquí en Inglaterra, que fue uno de los países que empezó a reconocer ya esto con gran fuerza. Entonces, vida y libertad, pues es algo que está totalmente consagrado como un derecho humano y reconocido por estatutos, por leyes, por constituciones, y que efectivamente cuando el Estado lo reconoce, entonces podemos hablar de garantías. Y no solo eso, sino a través de los medios de cómo se garantizan. ¿Cómo podemos garantizar la vida? ¿Cómo podemos garantizar la libertad? ¿Cómo podemos garantizar algún otro derecho? De los que también, por ejemplo, nos comentaba Luis, un derecho a la educación, pues al final es un derecho humano. ¿Cómo se garantiza todo esto? A través de, primero, de que el Estado, pues evidentemente lleva a cabo procedimientos, ¿no? Para ello, desde instaurar a lo mejor la forma en la que puedes tener seguridad social, cómo puedes tener acceso a la salud, afiliándote a X Seguro, cómo puedes tener acceso a la educación, ¿no? Siguiendo pues todo ese trámite de lo que implica Secretaría de Educación Pública. Pero cuando el Estado no garantiza eso y está consagrado en la ley como una garantía y que antes de ser garantía es derecho humano, pues tenemos el juicio de amparo para defenderlo. A través del juicio de amparo podemos defender el derecho humano consagrado y la garantía, ¿no? Que nos ha dado el Estado. Muchas veces el Estado no proporciona qué les gusta de casos interesantes, educación a los menores. Actualmente con esta pandemia, los menores
están también tomando clases en línea, ¿no? Como ustedes, pero hay menores que viven por ejemplo, en la sierra o en lugares muy alejados, donde no hay ni siquiera internet o no tienen acceso a una computadora. Entonces, la educación es un derecho humano, es una garantía que el Estado ha otorgado, pero independientemente de que el Estado haya otorgado esa garantía o la haya reconocido en una ley para que sea garantía, pues debe cuidarla, ¿no? Debe hacer que se cumpla, porque cuántos derechos no hay que en la práctica vemos el Estado no respeta. Y con esta pandemia se han originado ese tipo de situaciones. Se han promovido amparos para que menores que no tienen una computadora, que no tienen acceso a Internet, porque el acceso a Internet también viene siendo ya un derecho humano de otra generación, ya posterior a la tercera, se garantice, ¿no? A través del juicio de amparo. Y se han promovido estos amparos y jueces federales han dicho amparo a efectos de garantizar el derecho humano a la educación, ponderando también el interés superior del menor, para efecto de que las autoridades correspondientes, Secretaría de Educación Pública o a quien le competa de acuerdo a sus facultades, proporcionen al menor de edad computadora, acceso a Internet. Y pareciera algo complejo, ¿no? Pero cuando un juez federal ordena, se tienen y se deben llevar a cabo todas las medidas para que se cumpla una sentencia de amparo, ¿no? Que es un verdadero medio de defensa de estos derechos humanos. Porque si no lo tuviéramos, pues habría mucha arbitrariedad, ¿no? Por parte del Estado, más de lo que ya podemos en ocasiones observar. Pero justamente esa es la diferencia. Derecho humano es universal, le corresponde a todos por el hecho de nacer. Y por ahí incluso se hablaba de la Carta, ¿no? Una declaración de los derechos del hombre, donde fueron reconocidos, y eso ya implica también estar garantizados, porque ya está estipulado esto en un tratado o en un instrumento de corte internacional. Y las garantías, pues propiamente es el reconocimiento que haga el Estado de esos derechos humanos. Habrá lugares, y eso ya sería cuestión de investigación, ¿no? Donde probablemente no se encuentre garantizada o garantizado algún derecho, ¿no? En Estados Unidos hay la pena de muerte, habría que analizar cómo está, o sea, eso es como producto de un procedimiento judicial, pero a averiguar o investigar si efectivamente se garantiza el derecho a la vida, ¿no? O ahí habría una excepción con motivo de lo que el Estado pues disponga, ¿no? En procedimientos penales. Pues el tema del aborto, que ahora está muy en discusión y que la Corte ha venido hablando de varias cosas para legalizar o considerar que no se debe criminalizar esa conducta, pues habría que ver si eso ya se está considerando también como un derecho humano y si en otros lugares donde no está permitido, pues se estaría transgrediendo, ¿no? En consecuencia no estaría garantizada esa parte para que las mujeres puedan acceder a este tipo de cuestiones. ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios tienen de esto? ¿Cómo ven la institución del juicio de amparo? Para terminar, 10:30 terminamos, ¿verdad? ¿Se les hace interesante el juicio de amparo? ¿Les agrada esta área para su ejercicio profesional o no? Yo de hecho ya tuve la oportunidad de leer varios amparos Ok. y incluso como lo relata la Constitución, porque uno iba dirigido a la Constitución y era una señora como tal que estaba emitiendo ese
amparo, porque ella decía que no se le trataba muy bien el caso, porque como tal no tenían los antecedentes, solamente tenían el juicio, pero trataba algo acerca de sus niños y que recibía violencia familiar por parte de ella. Y Sí. entonces le hicieron un citatorio o una invitación a que acudiera a la institución y la señora fue, pero dice que dejaron pasar más de 3 o 4 años para que la volvieran a llamar y no le dieron seguimiento como tal a su caso. Y entonces la señora se amparó obviamente en un abogado y le dijo que emitiera una amparo a la institución por negligencia. Y como lo van redactando y como eso, tenía interesante porque incluso luego hay instituciones que también son negligentes con personas que realmente no cometieron el delito y lo dejan pasar por años. Y está bien porque pues, es una forma de protegernos también. Claro. Sí, totalmente. Es una institución, yo creo que pues la más trascendente en México, ¿no? Porque es exclusiva, es totalmente mexicana la forma en cómo se ha regulado el procedimiento. En ningún otro país hay, digamos, el procedimiento que nosotros tenemos. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante en los antecedentes, ¿no? Cómo surge la cláusula Otero con Manuel Crescencio Rejón, todos ellos que fueron los, pues digamos, los creadores o los padres del amparo. Pero si no tuviéramos esto, pues yo creo que no tendríamos una forma tan efectiva de defender ni los derechos humanos, ni pues como abogados, ¿no? Plantear cuestiones novedosas y trascendentes, porque el juicio de amparo no solo nos va a servir para, por ejemplo, analizar una orden de aprehensión que comentábamos, un mal emplazamiento, sino puedes hacer muchas cosas de impacto, ¿no? De impacto para el país, desde el hecho de defender, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Los médicos que carecían de insumos o de equipo para ingresar a hospitales COVID, ¿no? Y trabajar. Juicio de amparo, está en riesgo su vida, está en riesgo su salud. La persona que en esta pandemia no tiene agua potable, juicio de amparo. ¿Por qué? Porque es el líquido vital. Debemos tener acceso a él, como su nombre lo dice, para tener vida y obviamente para propiciar, ¿no? la higiene que se requiere en esta pandemia. Juicio de amparo. Amparos como el del menor que les comento, que se han tramitado varios porque no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una computadora, o amparos incluso para, por ejemplo, en X localidad no hay escuela, no hay un hospital, juicio de amparo, ¿no? Acceso a la salud. El hospital más cercano que a lo mejor en alguna comunidad más muy lejana hay, queda 1 hora a 2 horas. Y así hay, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, de la sierra no viene al Hospital del Niño Poblano porque no hay en sus comunidades? Entonces, a través del juicio de amparo puede uno cambiar esa realidad, ¿no? Social, para que pues, los jueces federales ordenen a las autoridades competentes construir, ¿no? Escuelas, hospitales, todo basado en la defensa a los derechos respectivos, ¿no? La salud, la educación, etcétera. Y cosas que, bueno, más adelante vamos a ver, incluso con ejemplos que han puesto a prueba incluso a los jueces en esta pandemia. Un amparo contra, por ahí comentaba con una abogada que está haciendo la maestría acá en amparo, un amparo contra un particular que despidió a una persona y la privó del seguro social, de su salario, y también privó a sus hijos de poder tener acceso a ese seguro social, ¿no? Y aparentemente dice uno, como abogado, bueno, eso me hace ruido porque la cuestión de un despido le corresponde a una autoridad laboral para que determine si fue despedida justificadamente, pero vemos como un juez, por medio del juicio de amparo, resolvió este tema y el abogado inteligentemente pues hizo valer derechos humanos, ¿no? Por haberla despedido, le hizo valer derecho humano a la salud porque ya no tenía seguro social. Promueve su amparo porque en una época de pandemia aquí en Puebla,
no hubo juntas de conciliación, estaban cerradas, y el juez de amparo lo admite porque se argumentó derecho humano violado, el acceso a la justicia. Entonces, nos damos cuenta cómo es una herramienta que, estudiándola y conociendo lo que son los derechos humanos, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Que pareciera a veces que todo el camino o todo lo que implica la institución del juicio de amparo ya está planteada, ¿no? O resuelta. Y no, cosas novedosas, ¿no? Muy interesantes. Pero bueno, pues aquí nos quedamos. La próxima clase vamos a continuar viendo antecedentes de Francia, de otros países, para ya posteriormente entrar en lo que es la materia, bueno, antecedentes de México, y ya entrar con temas, ¿no? Desde las partes del juicio de amparo y lo que va a implicar el procedimiento. Si no hay otra duda, comentario, pues aquí nos quedamos y ya ahorita comenzamos en la siguiente clase. Si alguien quiere salir o ir al baño, adelante. Gracias.